Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nos encontramos en esta oportunidad en lo que es la unidad número 7, una unidad que por sus características la vamos a dividir en dos etapas, una etapa más bien general, introductoria, referida a cómo se gesta, evoluciona y primeros hitos de lo que es la integración a nivel latinoamericana, y una segunda parte de la clase donde vamos a encontrar procesos de integración regional más contemporáneos, como ser el Mercosur, la UNASUR, el Pacto Andino, entre otros. Vamos a entrar en esta primera parte haciendo un poco una génesis de la integración latinoamericana. Me parece prudente hacer una referencia inicial a lo que era el pensamiento del libertador Simón Bolívar, uno de los libertadores de América, que con frecuencia se lo suele citar como uno de los padres o de alguna manera quien se anticipa a la idea de la integración regional. Bolívar tuvo en su momento, allá por inicios del siglo XIX, la idea de promover la unificación de las nacientes repúblicas ubicadas al sur de lo que es el Río Grande, es decir, en la frontera de Estados Unidos y México, a través de un proyecto de confederación. Esta iniciativa él planteaba que se realice un gran congreso, él mencionaba a Panamá, con la idea de trabajar en esta idea de una gran confederación de América. Él tenía idea que Panamá sea para la América hispana lo que fue el estrecho de Corinto para los pueblos de Grecia, la suerte del núcleo de la Héloide o de las ligas, las alianzas y confederaciones entre las ciudades-estado. Esta visión él la tiene tanto en 1812 como en 1816, hablando de la idea de que Hispanoamérica era una sola y gran nación, reconociendo la unión de las raíces culturales, religiosas, el idioma, sosteniendo también las diferencias existentes y que estas diferencias, si no se trataban a tiempo, podían ser de alguna manera un eje de debilidad, por lo cual había que trabajar en un solo gobierno. Las luchas por la independencia que se van a suceder en la década del 10 y la década del 20 del siglo XIX hace que recién en 1826 se lleve a cabo el llamado Congreso Anfictiónico de Panamá, donde una vez que se produce la liberación de Bolivia, que era el último bastión español en Sudamérica, esto lo hace Bolívar junto al mariscal Sucre, se pueda crear este congreso o se pueda llevar a cabo con la idea de la soberanía de todas las naciones, el planteo de la defensa de la soberanía y la creación de estructuras regionales y, por supuesto, la idea de una ciudadanía americana única. Sin embargo, Bolívar, que era muy astuto y sabía leer los escenarios, él ya para 1826 estaba con bastantes problemas de salud y él empieza a notar que la idea de la gran confederación hispanoamericana realmente era muy difícil de poder realizarla, sobre todo por las pujas internas que se venían dando y también por los, de alguna manera, idea de protagonismo, afán de protagonismo que tenían también muchos próceres o caudillos locales. Entonces, lo que él más empieza a trabajar y a desarrollar es la idea, mucho más práctica y realista por supuesto, de una gran confederación o la Federación de la Gran Colombia, donde estaban integradas Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela. Sin embargo, esto también fracasa porque los estados, salvo un periodo muy esporádico de tiempo, deciden ser estados soberanos, deciden afirmar su independencia y no formar parte de una confederación. A partir del siglo XIX, estas ideas de Bolívar, pero también de Francisco de Miranda, que fue menos visible si se quiere, pero que también fue uno de los impulsores de la integración latinoamericana, comienza a gestarse otros proyectos de tinte integrativa. Uno de ellos es el de la Unión de las Repúblicas de América Central, sobre todo por la idea de que la independencia de las repúblicas de Centroamérica se da casi al unísono, y el de la Confederación Perú-Bolivariana o Boliviana. Lo que sucedió es que tampoco hubo una idea de integración regional y todos estos procesos se iban desintegrando en pos de la independencia plena. La idea comienza con todos estos antecedentes, recién la vamos a tener en 1889 cuando se promueve la primera conferencia panamericana como espacio de carácter gubernamental suprarregional en la que se tiene el control ideológico y político que va a evolucionar a lo que hoy conocemos como la Organización de Estados Americanos, más conocidos por sus siglas de OEA y que la vamos a ir viendo en la próxima clase.
Durante los años 50 ya del siglo XX, el desarrollo de las industrias nacionales va a requerir nuevos mercados, también va a requerir nuevas alianzas y va a empezar a trabajar la política exterior a alcanzar una necesidad mucho más real que el simple trabajo puertas adentro o de fronteras unidas. Por eso, el auge del pensamiento bolivariano, la expansión comercial, la expansión industrial a partir de lo que es la Segunda Guerra Mundial, la aspiración de las autonomías de los estados latinoamericanos, va a ir llevando a surgir primeros procesos de carácter de tipo integracionista, como ser la LAC, ALADI, el CARICOM, entre otros. Esto se da fuertemente a través de los años 80 y 90, pero que vamos a ir viendo que la integración siempre ha tenido y se ha enfrentado a múltiples escenarios y también problemáticas. Políticas de índole neoliberal, el llamado consenso de Washington, atravesando la idea de que los Estados Unidos de América de alguna manera son los padres de América en su conjunto y que toda la política exterior va a estar supeditada a los intereses americanos, la reducción del sector público y por ende de las inversiones sociales, la globalización de inicios de los años 90 del siglo XX, las crisis políticas, los golpes de estados, la corrupción, la violación a los derechos humanos, es decir, todas estas desigualdades sociales, como también las asimetrías entre los países, entre los distintos sistemas, han sido algunos de los elementos que podemos considerar como disonantes para que los resultados y los impactos en carácter de integración todavía en Latinoamérica tengan un carácter más bien débil. Si bien las iniciativas que la vamos a ver deja muchas lecciones, muchos aprendizajes y avances, todavía no hay una cabal importancia de lo que implica una integración latinoamericana, todavía los procesos de integración latinoamericana no son sostenibles en el tiempo, si bien ya están las estructuras, si bien ya están las instituciones, si bien ya están los avances que se han realizado, podemos comprender y de alguna manera dimensionar que no se ajusta a la realidad, no solo de los hechos históricos, sino también de la percepción que tienen las comunidades de cada uno de los países latinoamericanos en cuanto a la idea de una integración regional. Vamos a empezar a abordar lo que es, de alguna manera, el primer gran hito, el primer gran proceso, que para muchos que lo escuchan realmente es casi una reliquia arqueológica, que es el primer gran proceso de integración que se da en la región, que es lo que hoy conocemos como las siglas ALALC, Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Porque si bien estuvo realmente lejos de configurar una idea de cooperación interestatal, sí podemos mencionarlo como una idea de que se buscaba, en cierta medida, el anhelo de las sociedades latinoamericanas de traspasar el cerco que las separaba del desarrollo y acortar las distancias con los países centrales. Es decir, tomar contexto y contacto con sus objetivos y propósitos y de alguna manera buscar semejanzas que pudieran ser emparentadas a la idea de una integración regional con carácter de espíritu solidario, fraterno y prosperidad comercial. El contexto en el que surge la ALALC se haya definido en el financiamiento de las instituciones financieras multilaterales que se van a ir dando una vez que finaliza la Segunda Guerra Mundial, es decir, una vez que finaliza la Segunda Guerra Mundial en 1945, todo lo que emerge y se va desarrollando en la posguerra, de alguna manera estas transformaciones implican que la periferia del centro va a necesitar de alguna manera adaptarse a las pautas y a los nuevos movimientos de la geografía económica y política. Por eso, la idea que se viene dando con la LAC es poder empezar a vislumbrar lo que había pasado en Europa con el Tratado del Carbón y el Acero, lo que empezaba a gestarse tanto en África como en Asia, y de alguna manera la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio tiene su nacimiento institucional en Montevideo en el año 1960. La idea era una integración comercial y un desarrollo económico que se fue dando a medida que los países iban asumiéndose. Por ejemplo, Argentina lo firma en 1960, pero hubo países, por ejemplo, Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia, que se van a ir sumando recién a mediados de esa década del 60.
El Tratado de Montevideo establecía una zona de libre comercio que comprendía los territorios de los estados contratantes, pero establecía que para poder llegar a una integración libre y real debían recién pasar 12 años, es decir, se daba con una suerte de margen para poder llegar a esto. ¿Cómo lo hacía? A través del principio esencial de la gradualidad, es decir, durante 12 años los países tenían que establecer negociaciones para eliminar trabas al comercio recíproco entre los estados y de esta manera eliminar todo obstáculo que pudieran presentarse. Sin embargo, la idea de ALALC va a ir rápidamente perdiendo fuerza y se va a ir debilitando a lo largo del tiempo. En primer lugar, por la clara simetría económica que existía entre Brasil, Argentina, México, frente al resto de los estados. Porque para las tres grandes potencias económicas de la región, esto era una oportunidad fuerte para liberalizar el comercio y pensar en jugar con otros actores de carácter regional. Sin embargo, para las economías más pequeñas, en realidad tenía que ver con sus propias expectativas de desarrollo, a ver cómo lo podíamos configurar el crecimiento por fuera de sus fronteras, es decir, tratar de avanzar en una integración real. Entonces, para los países que ya tenían sectores productivos consolidados, de alguna manera esto estaba limitando puertas dentro del desarrollo económico. Lo que también iba generando era este fraccionamiento comercial, se fue dando por la inestabilidad político-institucional de todos los países miembros, interrupción de los gobiernos democráticos, la instalación de élites, ya sean civiles o directamente militares, lo que implica la mayor preponderancia y el mayor interés que empieza a tener Estados Unidos, tanto en la década del 50 y en la segunda mitad de la década del 60, sobre la política exterior de los países de Latinoamérica, sobre todo a partir del antecedente de la Revolución Cubana del 59. Estados Unidos no quería una segunda Cuba en el continente, por lo tanto, no solo establece la herramienta del boicot comercial, sino también evitar el avance de lo que se conocían como las ideas comunistas en el contexto de Guerra Fría. Ahora, la inestabilidad política institucional, el endeudamiento externo de los países miembros, la deuda externa comienza a ser un factor cada vez más fuerte en la salud de las cuentas fiscales de los países, teniendo en cuenta fundamentalmente cuánto la deuda empezaba a comer el Producto Bruto de los países y cómo afectaba realmente la disponibilidad real de los bienes. El creciente endeudamiento que van a tener, las relaciones comerciales bilaterales, es decir, tanto Argentina como Brasil empiezan a trabajar entre ellos, pero también con otros estados a nivel global. Esto empieza a ser un proceso recién incipiente de lo que es ALALC, que se va a ir debilitando la idea de una cuestión regional. Y también todo lo que tenga que ver con la transformación en las relaciones económicas que se van a ir dando en todo ese proceso. Es decir, el mundo a partir de la década del 70 comienza claramente a cambiar también en la vinculación económica global. Entonces, quien empieza a surgir frente al fracaso que es ALALC es la ALADI. ¿Qué es ALADI? ALADI es una institución que existe al día de hoy, es la Asociación Latinoamericana de Integración, es un organismo intergubernamental que de alguna manera continúa el proceso que ya lo crea ALALC. Su objetivo final es establecer un mercado común latinoamericano. Lo crea el Tratado de Montevideo del año 1980. ¿Por qué se firma? Fundamentalmente para tratar de buscar un impulso en las economías latinoamericanas, fundamentalmente tratar de lograr una suerte de área de gran comercio regional, fundamentalmente cumplir en reducir y eliminar las trabas al comercio recíproca e impulsar los vínculos de solidaridad y cooperación entre los pueblos latinoamericanos, promover el desarrollo económico y social de la región en forma armónica, renovar el proceso de integración latinoamericano, establecer mecanismos que se ajusten y se adoptan a la realidad latinoamericana, esto es muy importante, y buscar un mercado común latinoamericano. ¿Qué es lo que busca a través de la integración regional en la ALADI? Distintos principios que son los que rigen a la institución. Pluralismo en materia económica y política, convergencia progresiva de esquemas subregionales y acuerdos bilaterales, es decir, que los países no es que están cooptados, sino que tienen la posibilidad también de generar alianzas y acuerdos bilaterales, la flexibilidad, tratamientos diferenciales
de acuerdo al nivel de desarrollo de cada uno de los países, a los efectos de evitar las asimetrías, y la multiplicidad de las formas de instrumentos comerciales de concertación. Es decir, no hay un solo acuerdo, sino que hay múltiples tipos que se van a ir ajustando a la realidad de los estados. ¿Cuáles son las funciones básicas de ALADI? Promover y regular el comercio recíproco de los países de la región, la complementación económica de los países miembros y el desarrollo de acciones de cooperación que implica la apertura de los mercados nacionales. Tratado de Montevideo del año 1980 viene a ser, de alguna manera, el tratado madre, el tratado que genera y establece los condicionamientos y el funcionamiento del mismo. Entonces, lo que va a buscar este mecanismo de la ALADI para favorecer la integración latinoamericana son, primero, una preferencia arancelaria regional, es decir, que todos los países tengan de forma recíproca a sus productos originarios y puedan ser aplicados aranceles vigentes para terceros países, acuerdos de alcance regional y acuerdos de alcance parcial. Por ejemplo, un acuerdo de alcance regional, que es común a todos los países miembros, tienen que ver con cuestiones de cooperación científica y tecnológica, cooperación e intercambio de bienes en materia educacional, cultural y científica, y el acuerdo marco, por ejemplo, para la promoción del comercio, para la supleción de todo tipo de obstáculos técnicos al comercio justamente. Y después, tratados de alcance parcial son los que se van a ir firmando cada uno de los estados miembros. El ALADI sustituye a lo que es el ALAC, se establece un nuevo ordenamiento jurídico operativo para continuar con el proceso de integración, que se va a ir complementando también por las resoluciones que van a ir firmando los distintos consejos de ministros de Relaciones Exteriores de la ALAC. La idea de la ALADI busca fundamentalmente ser una institución mucho más abierta, ser una institución mucho más ágil y que fundamentalmente establezca estos principios que los mencionamos: pluralismo, convergencia, flexibilidad, tratamiento de diferenciales y multiplicidad. Es decir, una nueva etapa mucho más pragmática, mucho más realista, mucho menos ingenua, si se quiere, de lo que era el ALAC, y que contiene todas las etapas y elementos para que este esquema de integración pueda evolucionar hacia etapas superiores de integración económica y alcanzar realmente como objetivo final el mercado común latinoamericano. A su vez, el ALADI tiene una relación con las distintas agrupaciones subregionales de integración que se van dando. Es decir, el ALADI a su vez trabaja tanto con la Comunidad Andina de Naciones, que son Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, y lo que es el Mercado Común del Sur, es decir, el Mercosur, del que forma parte Argentina. La relación que tiene ALADI difiere tanto con lo que es el caso del Mercosur como lo que es la idea del el Pacto Andino de Naciones. Entonces, ALADI es importante entenderlo fundamentalmente como el proceso de integración que apunta a trabajar y fortalecer un mercado común latinoamericano, es una instancia de permanente evolución, de fortalecimiento e integración regional y que de alguna manera sienta las bases, si bien es contemporáneo y hoy está vigente, para lo que va a ser el Mercosur y otros tratados de integración posteriores. Hasta aquí esta primera etapa, continuamos con lo que es Mercosur y otros tratados de integración regional en Latinoamérica.